Plantas enteógenas. Son plantas con poder alucinógeno que proporcionan una experiencia divina y pueden ser consideradas también como plantas que contienen un dios en su interior para diversas culturas como el chamanismo. En una primera visión acerca de lo que son las plantas enteógenas, podemos ir al simbolismo de lo que son las plantas y qué significado tienen para el hombre según la simbología de Jean Chevalier. Planta simboliza la energía solar condensada, manifestada. Las plantas captan las fuerzas ígneas de la Tierra y reciben la energía solar. Ellas acumulan esta potencia, de ahí sus propiedades curativas o venenosas y su empleo en la magia. Las plantas simbolizan también la manifestación de la energía en sus formas diversas, como la descomposición del espectro solar en colores variados. En cuanto a manifestación de la vida, son inseparables del agua, tanto como del sol. Los lazos que unen a ambos símbolos, las aguas y las plantas, son fáciles de comprender. Es de señalar que las imágenes cósmicas sean representadas en la India emergiendo de la flor del loto. El rizoma de flores simboliza la actualización de la creación, el hecho de establecerse firmemente por encima de las aguas. Lo que expresa el símbolo loto saliendo de las aguas es la procesión cósmica misma. Las aguas representan ahí lo no manifestado, los gérmenes, las latencias, el símbolo floral. Representa la manifestación, la creación cósmica. La planta, primer grado de la vida, simboliza sobre todo el nacimiento perpetuo, el flujo incesante de la vida. En la tradición védica, si las plantas tienen virtudes medicinales, es que son ellas mismas dones del cielo y las raíces de la vida. Se las invoca como divinidades. Acá un extracto de los Vedas. En el origen eran las aguas y las plantas del cielo. Son ellas las que han abolido todos los miembros del mal nacido del pecado. Las plantas que pertenecen a todos los dioses, los temibles, las que dan la vida a los hombres, con la potencia que es vuestra. Oh plantas potentes, y la fuerza y el vigor, liberad a este hombre del mal, que acudan las sabias, aliadas de mi palabra, y que puedan las plantas de los 1000 follajes liberarme de la muerte, de la angustia. Muchas plantas son tóxicas. La raíz etimológica de la palabra tóxico es arco, cuyo significado original era flecha envenenada. Muchas plantas, por ser tóxicas, es que curan las enfermedades. No por ser tóxica requiere necesariamente tener resultado fatal. Ya lo dijo Paracelso, todo es veneno, no hay nada que no sea veneno, solo depende de la dosis. La digital, por ejemplo, es una de las medicinas más eficaces en las afecciones cardíacas, utilizadas en dosis bajas, pero en dosis altas sería un veneno mortal. Los alucinógenos son considerados tóxicos porque provocan intoxicaciones, estados como la embriaguez o el trance. Se parecen a los narcóticos, pero los narcóticos terminan provocando depresión del sistema nervioso central. El alcohol sería un narcótico, pero el café o la cafeína no podrían ser consideradas como tal. Hay muchos tipos de alucinaciones, pero el más común es el visual. Pero además existen las auditivas, olfativas y táctiles. Una sola planta puede producir varios tipos de alucinaciones, como el peyote y el cannabis. Se ha descubierto que la palabra alucinógenos no alcanza para cubrir todos los efectos psicofisiológicos, ya que ninguna palabra, como fantástica, eidiéticos, psicógenos, psicodislépsicos, psicodélicos, enteógenos. No hay palabra que delimite un grupo tan variado de plantas psicoactivas. El tóxico alemán Louis Lewin utilizó por primera vez la palabra fantásticas, que según él no cubre todos los efectos. No todas las plantas alucinógenas producen alucinaciones. Existen además un sinfín de efectos.
La definición más aceptada es la de Hofer y Osmond. Los alucinógenos son sustancias químicas que en dosis no tóxicas producen cambios de percepción en el pensamiento y en el estado de ánimo, pero casi nunca producen confusión mental, pérdida de la memoria o desorientación en la memoria o desorientación en la persona, ni en el espacio ni en el tiempo. Dentro de los grupos existen los analgésicos como los opiáceos, hipnóticos como el kava-kava, psicodélicos como el peyote y el cannabis. Solo estos últimos causan cambios profundos en la percepción de la realidad, incluidos el espacio y el tiempo y la conciencia del yo. Sin perder la conciencia, el individuo entra en un mundo de sueños que frecuentemente parece más real que el mundo normal. Los colores cobran una brillantez indescriptible, los objetos dejan de poseer su carácter simbólico, asumen una carga de significado y parecen tener existencia propia. Los estados de conciencia y estados sublimes son difíciles de describir con palabras. La persona bajo los efectos de un alucinógeno se mueve en otro tiempo, en reglas y normas de otras dimensiones. El curandero de la tribu se comunica con el mundo de los dioses mediante el uso de alucinógenos. Estos son considerados parte fundamental en la farmacopea en caso de que un miembro de la tribu se enferme, por lo que esta práctica, el chamán, se considera como práctica médica. Los efectos de los alucinógenos es debido a las sustancias químicas que actúan en el sistema nervioso central. Estos son de corta duración, ya que luego son metabolizados por el organismo. La distribución geográfica de las plantas alucinógenas, comenzando con el continente africano, que a pesar de su tamaño, no existen muchas plantas alucinógenas. Una de las más conocidas es la iboga y el cahuache. En Eurasia hay muchas plantas alucinógenas. El cáñamo es originario de esta región y hoy es difundido por casi todo el mundo. El alucinógeno más espectacular de Eurasia es la Amanita muscaria. Algunas tribus de Siberia comen de este hongo y es probable que hubiera sido el soma, el narcótico divino de la antigua India. El soma es considerado un dios en sí mismo. Era una bebida ritual. Es nombrada en varias ocasiones en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, y se podría decir uno de los textos más antiguos del mundo. La datura fue utilizada también en la zona de Eurasia. En Papúa Nueva Guinea se utiliza el rizoma de maraba, las hojas de erevira, la corteza de agara para producir sueños que causan visiones en los nativos. En Turquestán se ve un té elaborado con menta lagochilus, que es sedante. En cuanto a Europa, el auge de los alucinógenos se llevó a cabo en la antigüedad, cuando era utilizado en fines de brujería y adivinatorios. Las principales plantas empleadas son el toloache, la mandrágora, el beleño, la belladona y la hierba carniola. El cornezuelo de centeno es un parásito que se desarrolla en el centeno y que en dosis altas es mortal. Se tiene antecedentes que se utilizó en Grecia en los misterios eleusinos. En Australia, el alucinógeno más importante es el pituri. La kava-kava es un alucinógeno clasificado como narcótico hipnótico, ampliamente difundida en el Nuevo Mundo, incluso como suplemento natural. En las Antillas, Centroamérica, hay numerosas especies. Una de las utilizadas es el rapé, conocido como cojoba. En América del Norte y el norte de México se utilizó la datura. Llegando a la zona de México, estamos en los lugares más ricos en biodiversidad de alucinógenos del mundo y el mayor uso por parte de la población nativa de estos alucinógenos. El cactus peyote o Lophophora williamsi es el alucinógeno sagrado más importante.
Otra especie importante es el hongo que utilizaban los aztecas y era llamado teonacatl. Este era importante en el mundo antiguo. Hoy en día se utilizan al menos 24 especies de hongos en el sur de México y se sigue ocupando en rituales religiosos. La semilla de Ololiuqui se sigue ocupando al sur de México, otras son el toloache y otras especies de datura y muchas más. Después de México es América del Sur el que le siguen especies alucinógenas y el significado mágico y religioso de estas especies. Los pueblos andinos utilizaban las brugmancias como el borrachero, la floripondio, la campanilla, el toé. En Perú y Bolivia se utilizaba el cactus San Pedro Echinopsis pachaoy. Los chamanes mapuches de Chile utilizaban el latué o árbol de los brujos, Latua publiflora, para lograr sus propósitos. En la Amazonía se utilizaba el poderoso yopo, en el que los indígenas de la zona utilizaban para el contacto con los dioses y el otro mundo. Uno de los brebajes más importantes de América del Sur es la ayahuasca o yayé. Se realiza con una mezcla de lianas de la familia de las malpigiáceas y se emplea ceremonialmente para el contacto con otras realidades.